Profesionales legales de Reddit. ¿Cuál es la forma más graciosa en que han visto a un abogado o a un acusado arruinar un caso judicial? Historia 1. Era un juicio menor por daños a la propiedad, y el acusado, un tipo muy confiado con pinta de influencer fracasado, decidió representarse a sí mismo. Abrió su declaración diciendo: «Señor juez, permítame comenzar diciendo que tengo un máster en psicología forense de YouTube University». El juez parpadeó. ¿Perdón? Sí, he visto más de 200 horas de contenido legal en YouTube. Estoy más que capacitado para defenderme. Durante el interrogatorio, el acusado comenzó a diagnosticar al demandante. Este hombre claramente sufre de delirio persecutorio, lo cual explica por qué cree que rayé su coche. Tiene un trauma no resuelto con figuras de autoridad, como lo demuestran sus gestos. El juez lo detuvo en seco. ¿Está presentando pruebas médicas? No, pero tengo un PowerPoint con memes explicativos. Fue desestimado tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de terminar su tesis. El juez apenas contenía la risa. Historia 2. En un juicio penal, el abogado defensor intentó demostrar que su cliente no podía haber estado en la escena del crimen porque estaba en el trabajo. Mostró una hoja de horarios como prueba. El fiscal la tomó, la observó detenidamente y pidió un receso. Regresó con una copia del mismo documento, pero real. La hoja presentada por el abogado tenía las horas mal impresas y el logotipo de la empresa mal escrito. El abogado defensor, sin darse cuenta, había impreso una falsificación que su propio cliente le dio y la presentó como evidencia. «Señoría», dijo el fiscal, «la empresa se llama Grupo Martínez, no Gurpo Martínez». El abogado solo murmuró: «Voy a tener una larga conversación con mi cliente». Muy larga. Historia 3. En un juicio por custodia, el abogado de la madre quiso demostrar que el padre era un hombre irresponsable. Mostró una captura de pantalla de su Instagram con una botella de whisky en la mano, subtitulada: «No soy papá hoy, soy leyenda». El abogado del padre pidió que se leyera la fecha: 31 de octubre. «Era Halloween», explicó, «y mi cliente iba disfrazado de Will Smith en Hitch». El juez pidió ver el resto de las fotos. Aparecía con corbata, gafas de sol y hasta un cartel de cartón que decía: «Consejero de ligue profesional». La sala entera se rió. El abogado de la madre intentó protestar, pero incluso el juez sonrió y dijo: «Creo que esta exhibición fue creativa, pero irrelevante». Historia 4. Un acusado por robo menor se presentó en la corte con la misma camiseta que llevaba puesta en el video de seguridad presentado como prueba. La fiscal dijo: «Su señoría, la evidencia visual muestra claramente al acusado usando una camiseta negra con el texto «No me atraparás». El juez miró al acusado. «Efectivamente, misma camiseta, mismas letras en neón. ¿Usted no pensó en cambiarse?», preguntó el juez. El acusado dijo: «Es mi camiseta de la suerte, pues hoy no le trajo mucha suerte». Historia 5. Una vez, en un juicio civil por ruido excesivo en un edificio, el abogado de la defensa trató de demostrar que su cliente no podía estar haciendo tanto ruido porque era una persona tranquila que solo escucha música clásica. El abogado del demandante pidió acceso al historial de Spotify del acusado. Lo obtuvo. El juez, entre risas contenidas, leyó en voz alta los títulos más escuchados: Dubstep Apocalíptico Volumen, 7 Inches, Trap con motosierras, Bass para reventar vecinos. El abogado defensor intentó objetar diciendo: «Eso no prueba nada. Puede escuchar eso con volumen bajo». El juez respondió: «Pero con altavoces que se llaman Rugido Nuclear 3000, lo dudo». Historia 6. Estaba en una audiencia de tráfico donde el acusado intentaba refutar una multa por exceso de velocidad. Alegaba que su coche no podía ir tan rápido. Para demostrarlo, llevó un patinete eléctrico. «Mi señoría, esta es la única vehículo que tengo». El oficial de tránsito, sin contener la risa, sacó una foto. Un BMW Serie 3 registrado a su nombre, captado a 140 kilómetros por hora. El acusado no se inmutó. «Es que ese BMW no es mío, es de, mi primo, con el que comparto nombre y dirección». 5 minutos después, su primo apareció, en el mismo BMW y con la misma camiseta que llevaba el acusado en la foto de la multa. El juez le preguntó: «¿Se intercambian también la ropa?». Historia 7.
Durante un juicio por difamación, el abogado del demandante se emocionó demasiado con su discurso final. Gritó: «Mi cliente es un hombre honesto, transparente e incapaz de mentir. Que caiga un rayo si estoy mintiendo». En ese instante las luces del juzgado parpadearon. Alguien en la sala gritó: «Oh, Dios mío, funciona». Hubo una carcajada colectiva. El juez se llevó la mano al rostro y dijo: «Consejo. No invoque a las fuerzas del universo en plena sala». El jurado ya no pudo tomarlo en serio después de eso. Perdió el caso. Historia 8. Caso de custodia. El abogado de la madre quiso demostrar que el padre era irresponsable por tener un tatuaje ofensivo. «Señoría, su brazo derecho dice: no rules, no diapers, no wife». El abogado del padre sonrió. «Con gusto mi cliente lo mostrará». El hombre se quitó el saco, levantó la manga y el tatuaje decía: Love, Respect, Family. ¿El otro tatuaje? Era un filtro de Instagram. Una broma. El abogado de la madre gritó: «Pero en la historia se veía claro». El juez pidió revisar el video. Efectivamente, un filtro con fuego, gafas de sol y el tatuaje falso. El juez solo comentó: «Creo que el tribunal acaba de ver cómo una madre pierde credibilidad con efectos visuales». Historia 9. Una vez un abogado se presentó a juicio con una corbata que tenía dibujos de marihuana. Era un caso de posesión. El fiscal lo señaló en voz alta. «Señoría, no sé si esto es una estrategia de distracción o de identificación». El abogado, nervioso, intentó justificarlo. «Es verde, por la esperanza». El juez suspiró. «¿Esperanza de qué? ¿Que el jurado esté ciego?». A partir de ahí, nadie se concentró. Todos miraban la corbata como si fuera una prueba más. Historia 10. Juicio por daños a la propiedad. El acusado fue grabado rayando un coche con una llave. La defensa: «No hay forma de probar que esa mano sea mía». La fiscal pidió pausar el video y hacer zoom. Llevaba un anillo con su nombre grabado: Luis. «Pura coincidencia», dijo. La fiscal sacó una foto de su Instagram. Selfie con el anillo. Mismo día, mismo outfit, mismo lugar. Caption: «Que se joda el vecino». El abogado defensor pidió receso inmediato. El juez lo negó y dijo: «Podemos seguir, ya está jodido». Historia once. Juicio por un accidente de coche. El acusado insistía en que su coche nunca tocó al otro vehículo. La víctima mostró fotos del golpe. Testigos declararon haberlo visto, pero el acusado siguió negando todo. «Imposible, mi coche no tiene ni un rasguño», dijo muy seguro. Su abogado lo miraba en pánico, pero el tipo siguió. Incluso sacó su móvil y dijo: «Miren, lo acabo de lavar ayer». Y mostró un video de él limpiando el coche. Solo que en el reflejo de la puerta trasera se veía claramente el coche de la víctima con el paragolpes colgando. Silencio en la sala. El abogado del demandante solo dijo: «Gracias por su colaboración, señor». Historia 12. Una abogada joven, en su primera audiencia importante, se preparó durante semanas para impresionar. El problema fue que su cliente era un desastre, y ella lo supo cuando le dijo: «No te preocupes, todo está bajo control. Practiqué mi testimonio frente al espejo». En el estrado comenzó con confianza, hasta que el fiscal lo interrumpió. «¿Puede repetir su fecha de nacimiento?». El tipo dudó. 17 de mayo de 1993. Su abogada se llevó las manos a la cara. En su declaración jurada decía 1991. Después dijo que trabajaba como asesor financiero, pero lo descubrieron vendiendo NFTs falsos en Instagram. Lo peor fue que al final, al salir de la sala, le dijo al fiscal: «Casi te convenzo, ¿no?». Fue condenado por perjurio y fraude. Historia 13. Juicio por agresión. El acusado alegaba defensa propia. Su abogada lo entrenó para que fuera respetuoso, calmado y se mantuviera en su versión. Todo iba bien, hasta que el fiscal le mostró el arma usada. Un bate de béisbol, con clavos. El acusado exclamó sin pensar: ese bate me costó 60 euros en Amazon, devuélvamelo». El juez parpadeó. «¿Está diciendo que usted compró voluntariamente un bate con clavos?». «Claro, era para decoración, aunque bueno, sí lo usé, pero fue con estilo». La abogada casi se desmaya. La fiscalía solo descansó el caso. No hacía falta más. Historia 14. Una mujer demandó a su ex por supuesto maltrato psicológico. En medio del juicio, mostró capturas de mensajes como prueba. El abogado del ex las miró y dijo: «Señoría, solicito que se examine el código de tiempo de los mensajes». Eran falsos, capturas editadas.
¿Cómo lo supo? Porque uno de los supuestos mensajes del acusado decía, «Te odio más que a los lunes». Y el abogado mostró un tuit viral donde aparecía exactamente el mismo mensaje, con el mismo fondo y tipografía. Era una plantilla de Canva. La demandante intentó explicarse diciendo, «Era solo una ilustración emocional». El juez respondió, «Y emocionalmente acaba de perder su caso». Historia 15. Un abogado defensor se presentó con toda la actitud de «soy más listo que todos». Vestido como si viniera de una película de los 80, usó expresiones como «objeción con estilo» y «presento esta bomba legal». Su bomba era una nota escrita a mano por un supuesto testigo que decía, «Luis no hizo nada malo. Estábamos juntos viendo Netflix». El fiscal pidió ver la nota. Estaba escrita en una hoja con membrete, del mismo bufete del abogado defensor. Y en letras pequeñas al reverso decía, «plantilla de práctica, no para uso real». El juez levantó una ceja. «¿Está usted presentando como prueba una hoja de ejemplo de su propia oficina?», el abogado murmuró. Efecto placebo». Historia 16. Juicio por agresión en un bar. El acusado, un tipo musculoso que parecía más bien un guardaespaldas de película, se presentó diciendo que era pacifista. Su abogado quiso reforzar la imagen de hombre tranquilo y presentó como prueba una carta de su terapeuta. Todo iba bien, hasta que el juez pidió leer la carta. Estaba firmada por alguien llamado Dr. Rottweiler. El fiscal pidió verificar la credencial. Resultó que el terapeuta era el perro del acusado. Literal. La carta decía, «Mi humano es un buen chico. Nunca muerde primero». El acusado la imprimió como broma, pero su abogado la mezcló sin revisarla. «¿Desea mantenerla como evidencia?», preguntó el juez. «Preferiría que nunca hubiera existido», murmuró el abogado. Historia 17. Audiencia por evasión de impuestos. El acusado se presentó vestido de punta en blanco, con reloj de oro, lentes de diseñador y un maletín Gucci. Su defensa era que vivía en la pobreza extrema. El fiscal simplemente pidió revisar su cuenta de TikTok, que era pública. Los últimos 3 videos. «Gasto 500 euros al día y no me arrepiento». «Mi nueva moto Ducati personalizada». «¿Cómo evito impuestos sin que se note?». El abogado defensor pidió un receso inmediato. El juez lo negó y dijo, «Podemos seguir. Esto es material educativo para futuros criminales». Historia 18. Caso civil por ruidos molestos. El acusado vivía en el piso de arriba y se defendía diciendo que jamás hacía ruido. Durante el juicio, la vecina de abajo trajo grabaciones de audio. Se escuchaba una voz diciendo, «Y ahora el salto del dragón sónico», seguido por un estruendo brutal, y lo que sonaba como muebles cayendo. El acusado sorprendido dijo, «Esa no es mi voz, debe ser algún montaje». El fiscal pidió reproducir un video que él mismo subió a YouTube. Título, «Mi entrenamiento ninja casero, minuto 1:17. Y ahora, el salto del dragón sónico». El juez simplemente dijo, «Declaración de culpabilidad por ninja ruidoso. Caso cerrado». Historia 19. Juicio por despido injustificado. El demandante decía haber sido echado por ser demasiado eficiente y que su jefe le tenía envidia. El abogado de la empresa sacó una copia de la carta de despido, donde se detallaban múltiples advertencias por llegar tarde, dormir en horario laboral y ver películas. El demandante gritó, «¡Mentira! Nunca dormí en horario laboral». El abogado proyectó una imagen de las cámaras de seguridad. Él, con una almohada, manta y una nota pegada al pecho que decía, «No molestar, sueño profundo». El juez le preguntó si tenía algo que agregar. «Solo que fue una siesta muy reparadora». Risos. Caso perdido. Historia 20. Juicio por intento de fraude al seguro. El acusado afirmaba que su coche había sido robado e incendiado. Quería cobrar el seguro completo. El problema, en el expediente había una selfie de él, sonriendo frente al coche en llamas. «No soy yo», dijo. El fiscal acercó el móvil del acusado. Fondo de pantalla, la misma foto. «Fue un recuerdo emocional. Ver mi coche arder fue poético», intentó justificar. El juez preguntó, «¿Y la descripción del post de Instagram que decía quémalo todo y empieza de cero?» Silencio. Su abogado ni lo miraba. Fue declarado culpable con fuego y pruebas virales. Historia 21. Durante un juicio por estafa, el acusado alegaba que no sabía que estaba vendiendo relojes falsos.
Dijo que los compró de buena fe por Internet. El fiscal proyectó la publicación del sitio donde los compró. Título: relojes pirata que parecen reales, ideal para estafar sin que lo noten. El acusado intentó justificarse. Pensé que era una broma, como lo de agua bendita de Amazon. El juez preguntó. ¿Compró 15 relojes idénticos con logos de Rolex por 20 euros cada uno y no sospechó? Me pareció una oferta muy generosa. Declarado culpable, con intereses. Historia 22. Juicio por difamación entre influencers. La demandante decía que la acusada la llamó ladrona de contenido en una transmisión en vivo. La acusada lo negó rotundamente. Yo nunca la insulté públicamente. El abogado de la demandante presentó una grabación de Twitch donde se la ve diciendo: sí lo dije, y lo mantengo. Me robó hasta los peinados. La acusada gritó: eso fue sarcasmo, ¡se nota! El juez pidió ver el resto del clip. A continuación decía: y si me demanda llevaré este clip al juzgado. Hola juez, ¿está viendo esto? Hubo risas en toda la sala. Sí, señora, dijo el juez. Aquí estamos. Historia 23. Un hombre fue demandado por dañar un sofá alquilado para una sesión de fotos. Negó haber hecho nada, yo solo me senté. No lo toqué con nada sucio. El abogado de la empresa arrendadora presentó una foto. Era el acusado haciendo parkour sobre el sofá, mientras sostenía una copa de vino tinto. El acusado intentó decir que era montaje, pero la marca de agua de la foto decía @parkourconvino, perfil verificado. ¿Es su cuenta?, preguntó el abogado. Sí, pero eso fue en otro sofá. El juez no supo si reír o suspenderlo por desacato a la lógica. Historia 24. Caso de herencia. 2 hermanos peleaban por la casa familiar. Uno de ellos trajo un testamento escrito a mano por la madre fallecida. Todo parecía normal, hasta que el otro hermano señaló un detalle. ¿Mi madre escribió este testamento con pluma azul? Sí. Murió hace 3 años, y esa marca de pluma no existía hasta el año pasado. Hubo un silencio incómodo. El abogado del primero sudaba. El juez pidió análisis de tinta. Confirmado, falsificado. El primero gritó: «Lo hice por justicia. Ella quería que fuera mío». El juez respondió: «Y ahora el único lugar que será suyo será una celda compartida». Historia 25. Juicio por plagio académico. El estudiante alegaba que no sabía que copiar trabajos de Internet estaba mal. Yo pensé que era como compartir conocimiento. El rector universitario estaba presente. Dijo: «Copió un trabajo que tenía mi nombre y lo firmó como suyo». El abogado del estudiante pidió demostrar su supuesta ignorancia. Mostró el historial de búsqueda del acusado. Últimas búsquedas. ¿Cómo cambiar nombre en PDF sin que se note? ¿Me pueden expulsar por plagio si no me atrapan? Excusas para evitar juicio académico. El juez académico dijo: «Felicitaciones. Acaba de recibir matrícula de honor en cinismo». Historia 26. Juicio por un caso de acoso laboral. El acusado, jefe de una pequeña empresa, juraba que nunca había enviado mensajes fuera de tono a su empleada. Su abogado incluso dijo: «Mi cliente no usa WhatsApp para temas laborales. Todo lo hace por correo formal». La fiscalía pidió entonces revisar el teléfono de la demandante. Proyectaron en pantalla una conversación titulada «El jefecito», donde se leía: «¿Por qué no vienes con esa faldita que tanto me gusta a la oficina mañana?». El abogado del jefe, desesperado, dijo: «Eso pudo ser editado». A lo que la fiscalía respondió mostrando un sticker enviado después. Una caricatura del jefe guiñando un ojo con el texto: «Soy tu ascenso, bebé». El juez negó con la cabeza. Ni el Photoshop salva esto. Historia 27. En un juicio por fraude con criptomonedas, el acusado insistía en que nunca había prometido rentabilidad garantizada. «Yo solo dije que era una inversión con potencial», declaró. El fiscal presentó una grabación del webinar que él mismo ofrecía por Zoom. Cita textual del video: «Si pierden dinero conmigo, les devuelvo el doble». Palabra de caballero cripto. Cuando lo confrontaron, dijo: «Era una metáfora. El cripto es como el amor, a veces te traiciona». El juez no estaba para metáforas. «Bueno, Cupido, vas directo a prisión». Historia 28. Juicio de custodia. El padre quería demostrar que la madre era negligente, mostrando una foto de su hijo pequeño comiendo pizza en el suelo del baño. La madre, indignada, respondió: «Eso fue un juego. Estábamos fingiendo ser ratones gourmet». El juez arqueó una ceja. «¿Ratones gourmet? ¿En el baño?». La abogada del padre mostró entonces un TikTok viral de la madre con el título: «Cuando eres mamá y ya no te importa nada», con hashtags como pizza en el piso, ni modo,
El juez suspiró. No tengo hijos, pero si los tuviera, evitaría que coman junto al inodoro. Historia 29. Durante un juicio por falsificación de documentos, el acusado entregó un certificado médico que justificaba su ausencia al trabajo durante un mes. El problema: el nombre del doctor era Dr. House Greg. El abogado defensor dijo que era una coincidencia, pero el hospital listado no existía. Era el mismo que aparece en la serie de televisión. El fiscal mostró que el documento había sido creado en Word el mismo día del juicio. El juez, sin decir nada, giró el monitor para mostrar que el archivo se llamaba excusafinaldefinitiva.docs. No hacía falta más. Historia 30. Caso de disputa por un contrato. El abogado del demandante dijo que su cliente nunca había firmado el acuerdo porque el PDF estaba vacío. Mostró el archivo en la audiencia, en blanco. Pero el abogado de la otra parte pidió acercarse. Dio doble clic y seleccionó todo el texto. Estaba escrito en blanco sobre fondo blanco. El abogado del demandante exclamó: «¡Eso es trampa!». El juez respondió: «No, eso es algo que se llama formato. Quizás debería probarlo». El abogado se hundió en la silla mientras el juez decía: «Y la próxima vez revise más allá del primer vistazo». Historia 31. Un hombre fue demandado por no pagar la manutención de sus hijos. En lugar de negarlo o mostrar pruebas de desempleo, decidió hacer lo impensable. Subió al estrado con una camiseta que decía: «Soy padre, no cajero automático». El abogado del demandante lo miró como si acabara de ver un OVNI. ¿Está usted diciendo que rechaza sus obligaciones legales? No, solo que ella gasta de más. Yo también tengo que vivir. La jueza le preguntó si tenía pruebas de malgasto. Él sacó un recibo de su propio pedido de una consola nueva, 3 botellas de whisky y un tatuaje con el nombre de su nueva novia. La jueza lo miró, suspiró y dijo: «Gracias. Ha resumido usted mismo su falta de credibilidad en una sola camiseta». Historia 32. Juicio por robo en una tienda de electrónica. El acusado negó ser la persona en el video de seguridad. «Ese tipo es calvo, yo no». Entonces se quitó la gorra y era exactamente igual. Misma calva, mismo lunar. «Ah, bueno, eso no prueba nada». El fiscal pidió revisar la grabación. El ladrón en el video se detenía justo frente a una cámara y al irse, le guiñaba el ojo. «¿Alguna vez ha hecho ese gesto, señor?», preguntó el fiscal. El acusado se rió nervioso y le guiñó el ojo al fiscal. «Gracias», dijo el abogado acusador. «Con eso basta». Historia 33. Durante un caso por negligencia médica, el abogado de la defensa intentó desacreditar al testigo experto del demandante diciendo: «Su señoría, este doctor nunca ha operado un corazón. Es un teórico». El testigo, muy calmado, respondió: «Eso es cierto, porque soy neurocirujano, no cardiólogo. Me contrataron por los daños neurológicos, no por romance con válvulas». El abogado balbuceó. Y entonces, para empeorar las cosas, pidió excluir el testimonio, citando una ley derogada hace 15 años. El juez revisó el código legal y dijo: «Bueno, acabo de viajar en el tiempo, gracias por el intento». Historia 34. Una mujer fue acusada de atropellar un buzón público con su coche. Ella alegó que no fue ella. El fiscal mostró un video grabado desde un balcón. En él se ve su coche, su matrícula, y a ella bajándose después del impacto, revisando el parachoques. «No estaba manejando. Solo pasaba por ahí y vi el coche abierto. Me preocupé». El fiscal pausó el video en el momento exacto en el que, tras mirar el parachoques, ella le saca una selfie con el buzón aplastado y hace el gesto de la paz. El juez se rió. ¿También se preocupa usted por la estética de los accidentes que no comete? Historia 35. En un juicio de reclamo laboral, el jefe demandado quiso demostrar que su ex empleado era un flojo. Este hombre jamás llegó puntual, siempre con sueño. El abogado del trabajador presentó entonces un correo interno enviado por el propio jefe, con el asunto: «A ver si un día llegas tarde, porque eres tan puntual que das miedo». El juez pidió confirmación. El jefe no tuvo más remedio que admitirlo. «Era sarcasmo», dijo. Entonces el abogado del trabajador presentó otro correo. «El robot ya fichó otra vez a las 8:01. ¿Qué ganas de clonarlo? ¿También sarcasmo?», preguntó el juez. «No, eso sí fue sincero». Caso ganado, por puntualidad y pruebas de ego. Historia 36.
El acusado se defendía en un juicio por destrozar una máquina de refrescos en un supermercado. Dijo que fue un accidente y que simplemente resbaló con una servilleta. El fiscal mostró el video de seguridad. Se ve al acusado pateando la máquina y gritando, «¡Dame mi Fanta o te destruyo!». El abogado defensor intentó desviar el asunto. «Mi cliente estaba bajo presión emocional. Tiene una historia complicada con bebidas carbonatadas». El juez, sin parpadear, dijo, ¿quiere declarar trauma por gaseosa como línea de defensa? El abogado se encogió de hombros. El acusado asintió con orgullo. Sentencia culpable. Y vetado de por vida en esa cadena de supermercados. Historia 37. En una demanda por daños estructurales, el acusado alegó que no sabía que estaba taladrando una pared de carga en su departamento. Solo quería colgar un espejo gigante. No soy ingeniero. No sabía... El abogado de la parte demandante mostró una foto tomada minutos después del colapso. El acusado aparecía posando, frente al espejo ya colgado, sonriendo, mientras el techo del vecino de abajo colapsaba. Y para rematar, la foto fue subida por él mismo con el texto, cuando el diseño interior desafía a la física. El juez simplemente dijo, «Gracias por documentar su propia culpabilidad con tanto estilo». Historia 38. Un hombre se representó a sí mismo en un juicio por conducir sin licencia. Abrió su defensa con una frase de película. «Su señoría, las leyes existen para los cobardes. Yo sigo mi propio código». El juez lo interrumpió de inmediato. «¿Y ese código incluye frenar ante una escuela?». El acusado respondió, «Los niños no estaban ahí, era domingo». Entonces el fiscal reprodujo un video donde el acusado decía, «Sí, me pasé 3 señales, pero no había tráfico, ni testigos». Lo subió él mismo a su canal de YouTube. Título: Jugando con la ley, nivel experto. Veredicto: culpable por múltiples cargos y por estupidez en línea. Historia 39. Juicio por discriminación laboral. El jefe demandado insistía en que no despidió a su empleada por estar embarazada, sino por bajo rendimiento. La abogada de la empleada preguntó si había pruebas del bajo rendimiento. Él dijo que sí, que tenía un informe interno. Cuando le pidieron mostrarlo, abrió un archivo en su laptop y tenía de título, excusaembarazo.docs. Intentó cerrar la ventana rápidamente, pero ya era demasiado tarde. El juez preguntó, ¿ese título es un acrónimo que desea explicar? El jefe no volvió a abrir la boca en todo el juicio. Historia 40. Durante un caso por vandalismo escolar, el acusado, un adolescente que juraba ser inocente, negó haber pintado grafitis en los muros. «Spray, ni siquiera sé usar uno». Pero el fiscal tenía una sorpresa. El mismo día del incidente, el acusado subió una historia a Instagram con el texto, «Bendito aerosol mi pincel de justicia», y en el fondo, el mural vandalizado, con su firma de artista, El Niño Rata. Cuando el juez preguntó si eso era una coincidencia, él respondió, «Podría ser, hay muchos niños ratas en este país». Risas contenidas en la sala. El juez simplemente dijo, «Y este está oficialmente fichado».